el de Santiago. Santiago capítulo 5. Vamos a estar leyendo el versículo 7 al 20. Amén. Lo tenemos, le damos lectura a todos juntos. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y si alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Puede tomar su lugar. Nos habla de varios temas, amén. Pero el tema es la oración. La oración tiene poder, amén. Dice aquí que Jesús nos promete, ahí en Mateo 10:32, que a cualquiera que confiese sus pecados delante de los hombres, dice yo también, a cualquiera que confiese mi nombre delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Dice que en la época del apóstol Santiago, los creyentes, la mayor parte de la iglesia, la mayoría de ellos eran pobres, eran explotados por ricos y eran perseguidos por su fe. Amén. En esa época el creyente era perseguido por su fe, era perseguido por no negar al Señor Jesucristo. Y dice que esta presión externa hace que a veces la iglesia se deprimiera o se volviera amarga por todos los problemas y frustraciones que estaban pasando. Amén. Por eso el Señor les dice que perseveren. Amén. Que sean perseverantes porque la venida del Señor está cerca. Y les está diciendo permanezcan en la fe. Porque ya Cristo, mi venida está cerca, amén. Entonces dice que Santiago los alienta a que sean pacientes. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva por su iglesia. Y dice, pero la paciencia que él describe no es una paciencia pasiva. Es una paciencia que involucra acción. Amén. A veces decimos que nos dicen que seamos pacientes y nos quedamos sin hacer nada, porque la Biblia dice que seamos pacientes. Pero aquí dice es una paciencia con acción. ¿Por qué paciencia con acción? Porque nos está diciendo aquí el apóstol Santiago, sean pacientes porque la venida del Señor está cerca.
pero pacientes con acción, nos acaban de decir ahorita. ¿Cómo? Preparándonos. Amén. Preparándonos para ese viaje que está destinado para la iglesia. Preparándonos, poniendo en acción todo aquello que aún nos hace falta para poder entrar en ese cielo, para poder entrar, obtener la vida eterna. Amén. Dice ahí Max, no sé si usted ha oído a Max Lucado hablar del trono de Dios, pero dice este hombre: Cristo se encuentra contigo en la parte de afuera del salón del trono y te lleva de la mano y camina contigo hacia la presencia de Dios. Y cuando entramos a la presencia de Dios de la mano de Jesucristo, dice, encontramos gracia, encontramos misericordia, no encontramos condenación. Dice, encontramos misericordia y no encontramos castigo. Es como, dice, si ustedes que son padres, si va un joven y le toca su puerta y le dice que lo deje entrar, ¿usted lo dejaría entrar sin conocerlo? No, pero si ese joven o ese amiguito va con su hijo, usted lo deja entrar, amén. ¿Por qué? Porque viene con su hijo. Es lo mismo con Dios, amén. Si usted quiere entrar solo por su cuenta a la presencia de Dios, no vamos a poder entrar. Si por nuestra cuenta queremos entrar al trono de Dios, no vamos a poder entrar. Pero si vamos del lado de la mano de Jesucristo, el Padre nos deja entrar, amén. ¿Por qué? Porque dice que a través de Él, solamente Él es la puerta, solamente Él es el camino y es la verdad, y es a través de Él que podemos entrar al trono de Dios, amén. Entonces dice, el título de esta enseñanza es la oración tiene poder, y la vamos a ver en 3 secciones, que la primera es, ten paciencia, amén. ¿Y a cuánto nos gusta tener paciencia? ¿Cuántos tienen paciencia cuando estamos siendo, a veces se burlan de nosotros o maltratados, o cuando queremos las cosas a la de ya, y Dios nos dice, ten paciencia? Entonces dice, el dolor viene en una variedad de formas. Puede ser una situación intolerable en el trabajo, conflictos en el matrimonio, problemas con los hijos, amigos desleales. Dice, y nuestra tendencia natural del ser humano, cuando sufrimos alguna traición, o cuando sabemos que están hablando mal de nosotros, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra tendencia natural del ser humano? Dice, de volada es el querer vengarnos, o devolver mal por mal. Si tú estás hablando mal de mí, entonces yo voy a decir todo lo que sé de ti. Amén. Eso es lo que hace el ser humano. Pero dice, dice, Dios no quiere ni que nos venguemos, ni que nos devolvamos mal por mal. ¿Por qué? Decíamos en predicaciones pasadas, tenemos un abogado que nos defiende. Amén. Y cuando usted le deja su causa a Dios, Dios le defiende. Pero si nosotros actuamos con la naturaleza del ser humano, ya Dios no nos puede defender. Amén. Dice ahí el 7, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia hasta que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor. Amén. ¿Cuántos creen que está cerca la venida del Señor? Ahorita lo cantábamos, amén. Y creemos, nos decían, tenemos que creer que Cristo está cerca. Fíjese, hace ya 2022 años que el apóstol Santiago estaba diciendo, la venida del Señor está cerca. Y él estaba siendo paciente, pero no estaba paciente sentado en una silla. Dice que él estaba usando esa paciencia en acción, preparándose para la venida del Señor. Amén. Entonces dice, el apóstol Santiago comienza y termina esta epístola con el consejo de que tengamos paciencia. El Hijo de Dios debe ser paciente en medio de una injusticia. Amén. No nos tenemos que resistir, sino confiar en Dios.
confiar en que Él está cerca, que su venida está cerca, confiar en Dios a través de las pruebas. La paciencia no significa que estemos inactivos. Amén. La paciencia significa que tenemos que estar trabajando para que cuando Cristo venga. Siempre hay mucho trabajo en la iglesia. Amén. Siempre hay mucho trabajo para la iglesia. Mucho. Dice, siempre hay que hacer para servir a Dios, ayudándonos unos a otros, o en su casa, predicando a través de su testimonio, hablándole a sus hijos, o nos decíamos, tenemos las redes sociales. Y hoy en día todos tienen Facebook, hay excepciones. Si usted no es de las personas que puede predicarle a una persona, pues use las redes sociales para subir un texto, para evangelizar. Amén. Entonces dice, la iglesia primitiva vivía con la expectativa constante de que Cristo estaba pronto a venir. La iglesia primitiva siempre vivió con la esperanza de que Jesucristo iba a regresar. Amén. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Estar como esa iglesia primitiva, que ellos se preparaban día con día para el regreso del Señor Jesucristo. Amén. Ahí en Apocalipsis nos habla de las 7 iglesias. Amén. Y hay unas que decíamos, a veces creemos que Dios no se fija en lo que hacemos, pero Dios les dijo las cualidades que tenía cada iglesia. Amén. A una le dijo, has olvidado tu primer amor. A la otra le dijo, has sido fiel. Amén. Entonces dice, ¿cómo no sabemos cuándo regresará Cristo a traer justicia y eliminar la opresión? Debemos de esperar con paciencia. ¿Qué es paciencia? Dice, la paciencia es esa habilidad de soportar el dolor y la adversidad sin quejarnos. Amén. Porque ahorita leíamos, no, sin quejarse. En uno de los versículos dice, no queremos quejas. Entonces, ¿cómo? Santiago no solo comienza alentando a los creyentes perseguidos a que fueran pacientes durante las pruebas, sino que también los alienta a que esperen pacientemente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos que leímos 3 veces, el apóstol Santiago nos habla de la venida del Señor y nos da el ejemplo del labrador. Amén. El labrador cuando planta la semilla, al siguiente día ya creció el árbol y ya dio el fruto. ¿O cuánto se tarda a veces para que el árbol crezca y dé su fruto? Ustedes que saben, de 4 a 6 años. Y tiene que esperar pacientemente esos 4 o 6 años para que esa semilla que él plantó dé su fruto. Y a veces no da fruto bueno. Entonces hay que quitar ese árbol y volver a plantar la semilla y esperar otros 6 años para que dé su fruto. Entonces de esa paciencia nos está hablando el apóstol Santiago. Nos está dando el ejemplo del labrador. Amén. Dice, ningún cultivo aparecerá de la noche a la mañana y ningún agricultor tiene el control sobre el tiempo. Demasiada lluvia, dice, puede causar que la cosecha se pudra. Y demasiado sol puede causar que la cosecha se queme. Entonces dice, o una helada temprana puede destruir la cosecha. Amén. Y entonces hay que volver otra vez a preparar la tierra, a plantar la semilla y a esperar a que el árbol crezca y dé su fruto. Entonces de esa paciencia nos está hablando el apóstol Santiago. Si viviéramos en el antiguo Israel, sabemos que Israel está rodeado del desierto. Amén. Dice, estaríamos impacientes suplicándole al Señor para que nos diera el fruto. Fíjese, Israel está rodeado de desiertos, pero es el país con más fruto, que da los frutos ricos, grandes. Amén. Y dice, tendríamos ya todo listo. Dice, Santiago nos pone como ejemplo a aquellos agricultores quienes, no teniendo más remedio que hacer, aprendiendo a esperar con paciencia la lluvia, aguardaban expectantes la promesa del Señor. Y esa misma paciencia de la que nos habla el apóstol Santiago, que debemos tener nosotros. ¿Para qué?
para esperar las promesas de Dios. Amén, las promesas que están escritas en su palabra. Pero a veces nosotros estamos tan acostumbrados, o en la época de hoy en día, a tener las cosas inmediatamente. Amén. Si usted no quiere hacer de comer, ¿qué hace? Vamos a comprar comida hecha, amén. Es más, ya ni vamos. Las pedimos por las aplicaciones y van y nos las dejan a la casa. Amén. Si usted dice, si usted no quiere prender la estufa, mete la comida al micro y lo tenemos en menos de un minuto la comida caliente. Dice, hoy estamos tan acostumbrados a tener las cosas a la de ya. Y así queremos que actúe Dios. Nosotros oramos y queremos que Dios nos responda inmediatamente. Amén. Dice, el problema es que a veces estamos tan mal acostumbrados que esperamos que Dios se comporte de la misma manera con nosotros. Y no es así. Amén. A veces no queremos doblar rodilla 1 mes, 2 meses. Nos cansamos tan fácil de orar por aquello que estamos pidiendo. Dice, a veces nuestras oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque dice, a veces piden, pero piden mal. Pedimos para nuestros propios deleites y no para que el Señor haga crecer en nosotros una mejor vida espiritual. Amén. Dice, a veces también nuestro Padre Celestial se retrasa en contestar nuestras oraciones a propósito. ¿Para qué? Para probar nuestros corazones, para probar hasta dónde aguantamos, para probar hasta dónde somos pacientes. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda ¿qué? En toda oración y ruego, con acción de gracias, dando gracias por lo que usted ya está orando. Amén. Dice que una vez el guardia de la cárcel le preguntó a un preso que se encontraba en el corredor, en la pena de muerte. Ya ve que allá en Estados Unidos los ponen en la silla eléctrica y siempre les piden un último deseo. ¿Qué es lo que quieren por su último deseo? Y dice que este hombre le contestó, pues me gustaría comer un gran pedazo de sandía. Amén. Quiero una sandía grande y me quiero comer una sandía. Y el guardia le dice, pero, dice, no estamos en pleno invierno, no es temporada de sandía. ¿Y qué creen que contestó el preso? No hay problema, yo me espero hasta que sea la temporada de sandía. Amén. ¿Le convenía? Le convenía, amén, porque no lo iban a matar hasta que le cumplieran su último deseo. Entonces dice, hermanos, en el 9, no se quejen unos de otros. ¿Para qué? Para que no sean condenados. Vean que el juez ya está a la puerta. No te quejes de lo que está haciendo tu hermano. Preocúpate por lo que estás haciendo tú. Amén. ¿Por qué? Porque el juez ya está a la puerta. Y si nos encuentra juzgándonos unos a otros, entonces Él nos va a juzgar a nosotros. Amén. No debemos de quejarnos. Dice, los siervos de Dios deben de trabajar juntos, aún bajo circunstancias difíciles. Y no debemos de dejar que el resentimiento y la amargura lleguen a nuestro corazón. Búsqueme en Mateo, capítulo 7, versículo 1 y 2. Mateo, capítulo 7, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Hermanos míos, dice ahí en el 10, hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que con nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es toda compasión y misericordia. Amén. Job, el hombre más paciente que abra la Biblia. Amén. Sabemos todo lo que le pasó a Job. Dice que lo perdió todo.
su familia, su riqueza, todo lo perdió. Y aún así, dice que Job alabó a Dios. Amén. ¿Qué dice Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y dice que le fue recompensado mayormente de todo lo que tenía. Dice que un profeta era una persona que hablaba de parte de Dios o que traía un mensaje de parte de Dios y comunicaba el mensaje del Señor al pueblo. Amén. Y dice que como Santiago le está escribiendo a las 12 tribus de Israel, ellos entendían perfectamente a lo que se refería. Dice en el Sermón del Monte, Jesús dice ahí en Mateo 5:12, gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Gócense y alégrense cuando sean perseguidos. Gócese y alégrese cuando usted sea vituperado. Gócese y alégrese cuando se burlen de usted. Dice, porque así lo hicieron con los profetas. Y ellos ya tienen su lugar en el cielo. Amén. Dice, los profetas bíblicos nos sirven de inspiración cuando estamos sufriendo. Cuando usted tenga un problema, o cuando usted esté sufriendo, o cuando cualquier cosa que usted esté pasando, fíjese en el ejemplo que está escrito en la Biblia. Amén. Para cualquier situación de nuestra vida se dejó de ejemplo escrito en la Biblia. Dice, porque están de ejemplo todos los personajes que vienen escritos en la Biblia. Dice, porque prueba que podemos estar en la voluntad de Dios y aún así sufrir. Usted puede estar haciendo lo correcto delante de Dios y aún así viene la prueba, aún así viene el sufrimiento, aún así vienen los problemas. A veces sufrimos, ¿por qué? Porque estamos en la voluntad de Dios. Amén. El camino de Dios deseamos, no es que vamos a estar en todo color de rosa. ¿Para qué son las pruebas? Para probar lo que hay en nuestro corazón. ¿Para qué son las pruebas? Para crecer en la voluntad de Dios. ¿Para qué son las pruebas? Porque Dios nos quiere enseñar cuál es la voluntad de Él. Amén. Dice, ellos nos recuerdan que Dios se preocupa por nosotros, aún en medio de nuestro sufrimiento. Búsqueme Isaías 53:3. Nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:3. ¿Qué dice? Amén. Dice, en medio de nuestro sufrimiento, es bueno recordar la misericordia de Dios. Es bueno recordar que Dios está con nosotros, que las promesas de Dios nunca cambian, que 365 veces en la Biblia está escrito, no temas, yo estoy contigo. Amén. Dice, el sufrimiento de Job fue una cosa temporal, que eventualmente le trajo grandes bendiciones. Amén. Dice, reflejando así la compasión y la misericordia de Dios. ¿Cree usted que se pueda sentir seguro durante los momentos de adversidad y angustia? ¿Usted cree que usted puede estar seguro cuando venga la prueba? La Biblia dice que sí. Una y otra vez la palabra de Dios nos dice que sí, que su presencia siempre irá con nosotros. Amén. Que su presencia siempre está con nosotros. Fíjese que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que la presencia de Dios siempre estaba con ellos. Amén. Siempre estuvo la presencia de Dios. Y aunque estaban en el desierto, nos decían en predicaciones pasadas, nunca les faltó nada. Tenían carne, tenían el maná, tenían que vestir, tenían cómo alimentar a sus animales. Nunca les faltó nada. ¿Por qué? Porque Dios les prometió que su presencia siempre iría con ellos. Amén. Y cantamos ese canto, como dijo Moisés, sin tu presencia, yo no quiero ir a ningún lado. Amén. Entonces dice 2 Crónicas 15:12, el Señor estará con ustedes. ¿Cuándo? Si ustedes están con Él. Si lo buscan,
lo hallarán. Si buscamos a Dios, Él va a estar con nosotros. Si nosotros estamos con Él, Él va a estar con nosotros. Segunda de Crónicas 20:17 dice, quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. No tengan miedo y ni se desanimen. Y Jesús le dice a sus discípulos, ahí en Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Voy a estar con ustedes un día o nada más una vez al año. Dice todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creerle a sus promesas, creer que Él viene pronto, que cuando vengan tiempos difíciles, Él está con nosotros, que cuando vengan tiempos difíciles, ahí está su palabra para recordarnos sus promesas. Aquí está su palabra para decirnos, yo estoy contigo, no temas. Amén. Entonces dice, cuanto más leamos y estudiamos la palabra de Dios, aumenta más nuestra fe, confiamos más en Dios, tenemos comunión con Dios y empezamos a creer en sus promesas. Amén. Ahí el versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí. Cuando digan no, que sea no. De lo contrario, caerán en condenación. Dice, el pueblo de Dios tiene que ser diferente. Cuando su sí sea sí, que sea sí. Han oído personas que dicen sí, bueno, no, bueno, sí. Amén. Y desesperan esas personas, amén, ya ni les creemos. No, pues sí, amén. Entonces dice, una de las cosas que nos hace diferentes al mundo es simplemente que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que seamos firmes en lo que hablamos, que seamos firmes en lo que hacemos, que seamos firmes en lo que hemos creído. Si desde un principio dijimos sí seguiremos a Jesucristo, que no cambie ese sí a un no. Amén. Dice, después de todo, cuando Dios habla, lo que Él dice lo cumple y ya no se retracta. Porque dice, Dios habla verdad y cumple lo que promete. Como hijos de Dios y como sus embajadores, nosotros también debemos de decir siempre la verdad y debemos cumplir lo que prometemos. Amén. Léame ahí Santiago del 13 al 18. Hasta ahí. Dice, ¿hay alguien entre ustedes que esté afligido? Haga oración. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? Cante alabanzas. El apóstol Santiago nos recuerda que cuál debe ser nuestra acción automática que deberíamos de tomar cada vez que estemos en problemas. Orar. Eso debería ser lo que debemos de hacer, la oración. ¿Por qué? Porque la oración es el reconocimiento de nuestra impotencia. Es el reconocimiento de que nosotros no podemos sin Dios, que necesitamos a Dios para que nos ayude en cualquier área de nuestra vida. Amén. Dice, nunca vamos a orar si pensamos que nosotros podemos resolver todo por nosotros mismos. Amén. O si somos demasiado orgullosos, nunca le vamos a pedir ayuda a Dios. Dice, el orgullo nos lleva a no orar. Amén. ¿Hay alguna persona orgullosa? Dice, pero la oración es también el reconocer el poder y el amor de Dios. Cuando usted ora, usted está reconociendo el poder y el amor de Dios hacia usted. Amén. Cuando oramos no estamos tratando de manipular a Dios.
Cuando oramos estamos mirando el amor y el poder de Dios. Estamos aceptando que sin Dios no somos nada, que sin Dios no podemos hacer nada, que necesitamos la ayuda de Dios para cualquier circunstancia que estemos pasando. Amén. Dice, el propósito de la oración no es para que Dios nos libre de pruebas, sino para que Él esté con nosotros en medio de la prueba. A veces oramos para que Dios nos quite las pruebas, pero el pastor nos ha dicho, amén, yo no oro para que Dios me quite la prueba, sino para que me ayude a pasar la prueba. ¿Por qué? Porque las pruebas nos ayudan a crecer como hijos de Dios. Cuando estamos sufriendo, ese es el momento de orar. Cuando estamos en aflicción, ese es el momento de orar. Amén. Cuando tenemos algún problema, ese es el momento de orar. En el día es momento de orar para darle gracias a Dios por haber amanecido y para que nos ayude durante todo el día. Dice el 14, ¿hay entre ustedes algún enfermo que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor? Fíjese, en los evangelios vemos, casi todos los evangelios nos hablan de cómo los apóstoles oraban por las personas y las personas eran sanas. Amén. Y a veces creemos que eso se quedó en la iglesia primitiva, porque hoy en día no vemos tantas personas orando por milagros. ¿Por qué? Porque hemos dejado de creer en Dios. Hemos dejado de creer que ese mismo poder que se movía en la iglesia primitiva se pueda mover hoy en día. Amén. Dice la palabra de Dios, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, quítate, vete para allá, y se movería. Amén. Entonces dice, hay mucho de la sanación que nosotros no entendemos. Amén. A veces no entendemos por qué Dios no cura a las personas, pero es un propósito de Dios. Amén. Dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor se levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero él oró con fervor para que no lloviera. Y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio sus frutos. Amén. Y hoy podemos hacer lo mismo que Elías. Hoy que hace falta agua. Amén. Dice que Elías oró y por 3 años y medio no llovió. Pero volvió a orar y la lluvia cayó. Amén. Y hoy en día que hay sequía en Nuevo León, así dicen los gobernantes. Amén. ¿Ustedes creen que si no nos unimos en oración, pueda Dios mandar la lluvia? Amén. Dice que Elías creyó, le creía a Dios, que hasta Eliseo le pidió una doble porción del poder que había en Elías. Pero ¿por qué tenía ese poder Elías en él? Porque él le creía a Dios. Él sabía que cualquier cosa que él orara, Dios se le iba a contestar. Amén. Ahorita que veníamos estaba un montón de gente por toda Avenida Las Torres, filas esperando a que llegara la pipa con agua. Amén. Entonces dice, después de varios años de sequías, Elías recibe la promesa de Dios de que la lluvia caería sobre la tierra. Fortalecido por la promesa de su Dios, dice que Elías sube al monte Carmelo a orar. Fue Dios el que decidió que lloviera, pero la lluvia solo vendría cuando Elías lo pidiera con fe, cuando Elías le creyera a Dios, cuando Elías perseverara hasta que la primera nube apareciera en el cielo. Y eso fue lo que hizo el profeta Elías. Amén. Dice que él sube al monte Carmelo y no se levantó de ahí hasta que la lluvia empezó a caer. Amén. Dice, así es como debemos nosotros de orar.
¿Cómo? Como este profeta Elías. Dice ahí en Marcos 11:24, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Amén. A veces oramos, pero sin creer. O oramos dudando de que Dios nos pueda contestar la petición. Dice, todo lo que piden en oración, crean que lo van a recibir y Dios se los va a conceder. Amén. Dice ahí en el 16, dice, el gran poder de la oración está a nuestro alcance. Sin embargo, tenemos que trabajar duro para obtenerlo. Es imposible imaginarnos que Abraham podría haber intercedido, dice, tan exitosamente por Sodoma, si no hubiera pasado muchos años en comunión con Dios. Amén. También podemos ver que la bella y maravillosa oración que nuestro Señor Jesucristo dice ahí en Juan, en el capítulo 17, dice, antes de su pasión y muerte, es el fruto de sus muchas noches de devoción y sus muchas levantadas antes del amanecer para orar. Fíjese que cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice que Él oró. Cuando Jesús iba a ser entregado, dice que Él se fue a orar. Cuando Jesús se encontraba en alguna dificultad, Jesús se iba a orar. Amén. Jesús clamaba al Padre y el Padre le contestaba, no siempre como Él quería. Amén. Porque ustedes creen que Jesús quería morir, quería sufrir, pero dice que siempre hizo la voluntad de Dios. Dice el 16, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La confesión es un mandato a todo hijo de Dios. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice, Santiago relacionará la confesión con la oración. Si te aferras al pecado sin confesar, las oraciones no van a ser contestadas. Tenemos que confesar lo que hayamos hecho para que Dios nos pueda perdonar. Todos cuando cometemos algún pecado sabemos lo que hicimos. Amén. A veces oramos, Señor, perdona mis pecados. Pero ¿qué pecado cometiste? Confiésalo para que yo te lo pueda perdonar. Amén. Dice que los discípulos de Jesús sabían perfectamente dónde podían encontrar a Jesús. Cuando no lo encontraban o cuando no lo veían cerca de ellos sabían que Jesús estaba orando en el monte de los olivos. Era su lugar donde Él iba a tener comunión con su Padre. Amén. Búsqueme ahí Mateo 23, 37. Dice, cuando Jesús vio el pecado, le rompió el corazón y lloró sobre ciudades enteras porque les vio rechazando la verdad. ¿Qué dice Mateo 23, 37? Amén. Dice que Jesús veía el pecado y le dolía en su corazón, pero aún así dice que lloraba por esas personas que no aceptaban la verdad, que no aceptaban a Jesús, que lo rechazaban. Y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que los apedreas a los que son enviados para que traigan el mensaje de la salvación, para que traigan el mensaje de las buenas nuevas. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces quise juntarlos? Pero tú, dice, no quisiste. Rechazaste la verdad. Entonces dice ahí en Mateo 26, ahí mismo en el capítulo 26, del 20 al 25, dice que Jesús oró fervientemente por sus discípulos para que se mantuvieran firmes cuando fueran tentados. ¿Qué dice Mateo 26 del 20 al 25? Dice, cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes
Y cada uno comenzó a preguntarle, ¿soy yo, Señor? Él le respondió, el que meta la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. A decir verdad, el Hijo de Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría no haber nacido. Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó, ¿soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y ahí en Mateo 26:34 le dice Jesús a Pedro, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero aún así, fíjese, aún así que Jesús sabía que uno de sus discípulos lo iba a traicionar y que otro de sus discípulos lo iba a negar 3 veces y que los demás no iban a estar con él en ese momento en que iba a estar siendo juzgado, en que iba a estar siendo golpeado. Dice que solamente uno estaba al pie de la cruz, que era Juan. Amén. Pero aún así dice que Jesús estaba dispuesto a morir por cada uno de ellos. Amén. Aún así Jesús estaba dispuesto a salvar a la gente de sus pecados. Aún así Jesús dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice, Jesús nunca se quedó de manos cruzadas cuando alguien alrededor suyo se iba por el mal camino. Siempre tomó el rol de querer sacarlo del mal camino, de querer traerlo a los pies de Dios. Amén. Dice, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de Jesús. A veces decimos, esa persona ya no tiene remedio. A veces decimos, esa persona ya no va a cambiar. Pero Jesús nunca hizo eso. Amén. Jesús siempre trató de traer a esa persona al camino. Aún si Judas, aunque Jesús le hubiera dicho a Judas, tú me vas a traicionar, pero si Judas se hubiera arrepentido, Jesús lo hubiera perdonado y Jesús lo hubiera transformado. Amén. Pedro lo negó, pero Pedro dice que lloró amargamente y se arrepintió. Y dice que le fueron entregadas las llaves ¿del qué? A Pedro se le entregaron las llaves. Amén. Entonces a veces nosotros decimos o desechamos a la persona. Pero dice que Jesús vino a morir por todo pecador y que todos procedan al arrepentimiento. Y mientras tenga vida, hay oportunidad. ¿Hay oportunidad para qué? Para que Dios lo pueda salvar, para que Dios pueda transformar a la persona. Amén. Dice, a veces, si nosotros comprendemos la gravedad de las consecuencias para aquellos que continúan en pecado, nos conmoveríamos y lloráramos como Jesús lloró. Si nosotros comprendiéramos que esa persona que está en pecado, si nosotros comprendiéramos las consecuencias, si esa persona no se arrepiente, si nosotros sabríamos el sufrimiento que va a tener, dice que va a ser una muerte eterna en el infierno, dice que lloraríamos como Jesús y ayudaríamos a esa persona que saliera donde está. Amén. Dice, y lo lleváramos por el buen camino. ¿Cómo? Con la oración. Dice, la oración tiene poder. Entonces dice, seamos como Jesús, que Él sentía el dolor de las personas. Él sabía las consecuencias de un hombre pecador. Y Él hizo lo imposible por salvar a la mayor gente. Hasta hoy en día hace lo imposible porque la mayor gente venga a sus pies en arrepentimiento. Amén. Así que lleves este consejo de la palabra. Dice, sean pacientes porque la venida del Señor está cerca. Pero pacientes, activos, no inactivos. Amén. Preparándonos para, nos decían ahorita, preparándonos para ese viaje que muy pronto la iglesia va a hacer. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos estás diciendo, Señor, que es necesario que seamos pacientes, que nos mantengamos firmes,
que creamos, Padre, que tú vienes pronto. Que tú vienes pronto, Padre, y nos estás diciendo que es necesario que nos preparemos. Que preparemos nuestro equipaje, Señor, para ese gran viaje, Padre, que la iglesia va a hacer contigo, Señor. Gracias por tu palabra. Obra en cada corazón, Señor. Redarguye y transforma, Padre, si es necesario. Gracias por aquellos que nos oyen a través de las redes sociales, Padre. Bendícelos en gran manera, Señor, y obra en cada corazón, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo de venir a este lugar a escuchar el consejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Ayúdanos a creer en tus promesas. Padre, ayúdanos, Padre. Danos ese deseo, Padre, de querer tener siempre comunión contigo, Padre. De orar en todo momento, en cualquier situación difícil, Padre. Correr a ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.